Hola a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Nacho Cerrato y hoy vamos a hablar de un librito que es El Reino de Manuel Carrer. Este libro lo edita Anagrama y cuenta con traducción de Jaime Zulaika. Primero vamos a hablar un poquito del autor. Manuel Carrer es escritor, guionista y realizador. Es uno de esos escritores que, bajo mi punto de vista, están en ese Olimpo de escritores que por personalidad y por carácter y por calidad, vaya, suponen por sí mismos un género literario. Siempre deja parte de sí en sus ensayos, siempre utiliza la primera persona porque es como verdaderamente se siente cómodo al escribir. Y bueno, como muchos sabrán, tiene una literatura ciertamente peculiar. Fatigosa en ciertos tramos para algunos, para otros es bastante estimulante, pero sin duda es uno de los grandes maestros de la no ficción contemporánea, al menos en Europa, y un maestro en eso de ir virando entre géneros, de forma que sus libros son muy agradables y ágiles y fáciles de encarar. Esa mezcla de autobiografía, ensayo multidisciplinar y muchas veces hablando de diferentes obras culturales que va mezclando con sus historias, la novela histórica de no ficción, entre comillas, pero siempre manteniendo su característica prosa sencilla y fluida y su tonito humorístico. Eso sí, siempre sin perder de vista lo que tiene, lo que quiere contarnos. Aunque hay veces que el tío divague una barbaridad, yo estoy seguro de que siempre nos quiere llevar hacia donde él tiene pensado desde el principio. Aunque a veces te hable pues de la vida y obra de Pablo de Tarso y salte a la revolución bolchevique, o te hable de un vídeo porno mientras está haciendo una introspección de su espiritualidad. Lo que está claro es que siempre aprovecha las bondades y ventajas que le proporciona el ensayo y la versatilidad para enriquecer lo que nos quiere decir utilizando el género que mejor le venga en cada momento. El Reino es muy ambicioso, es un libro verdaderamente ambicioso. Trata la fe de una persona que ha sido muy creyente y escrito desde el punto de vista del agnóstico y una investigación histórica y, podríamos decir eso, ciertamente novelada a veces, sobre la vida de Pablo de Tarso y Lucas el Evangelista. Y pues a la manera de Truman Capote, o como él mismo hiciera en El Adversario, le va dibujando las personalidades y las motivaciones a estos dos figuras. Estos dos figuras, fieras, máquinas. Entonces el tío construye un relato que ilumina uno de los posibles caminos que llevan pues a la consagración del cristianismo como la religión que hoy conocemos. Siempre dejando claro en qué momento está basándose en una documentación histórica con mucho a lo que agarrarse y pues de vez en cuando dice, y ahora voy a poner yo de mi propia parte porque aquí no se sabe nada. Y empieza él a rellenarlo como él querría. Como él creería, más bien, que debería ser rellenado. Es muy interesante cómo se asoma. Parece que te deja asomarte a una ventana y ver varios de los momentos más importantes del cristianismo y de la humanidad, porque definirían mucho de lo que viene más adelante, y lo hace con una cotidianidad y una sencillez pues que resulta muy curioso y desmitifican un poco ciertos mitos, ¿no? Pero no deja de ser muy interesante. Como en todas las obras que al menos yo he leído de Manuel Carrer, disfruto bastante de sus divagaciones. Y aunque la primera parte del libro, que son por lo menos 80 o 100 páginas, no lo recuerdo, pueden atragantar un poquito a los lectores porque tiene bastante más de autobiografía que pues hablar sobre el protocristianismo, ¿no? Que probablemente sea lo que más le interese a muchos lectores que se acercan a este libro. Creo que es necesaria esta primera parte para preparar el plato principal y el grueso, que es la historia de los primeros cristianos. Nos habla de su conversión al cristianismo en una época de su vida en la que necesitaba con urgencia el asidero de una certeza, ¿no? Muy influido por su madrina, una mujer brillante y muy inspiradora que, según el propio escritor, fue una de las personas más influyentes en su vida. Revisa las notas que tomaba durante esta época en la que estudiaba religiosamente la Biblia y varios evangelios, y escribe el libro pues desde el agnosticismo, muchos años después, reflexionando sobre las diferencias entre estos dos estados de uno mismo. Acostumbrados como estamos a que Carrer se desnude con la palabra en casi todos sus libros, este libro tan espiritual y tan importante para él pues no podía ser menos. Entonces encontramos bastante introspección filosófica y existencial y pues unas cuantas dosis de autobiografía. Resulta muy interesante la comparación que hace entre el sentir del ateo y del que cree, porque ambos suponen en realidad un salto de fe.
Es tan aventurado asegurar que existe un Dios como aventurado asegurar que no existe ningún tipo de Dios. Y bueno, consciente el autor de la importancia y la trascendencia que tiene esta historia, se nota un puntito más de solemnidad en este libro que en otros, creo yo, o de respeto, aun escribiendo con su tono punzante y satírico ya de sobra conocido. Pero insisto, se palpa su fascinación por el mito, por la construcción de narrativas en cierto sentido accidentalmente hechas para perdurar a lo largo de milenios, y por el significado más literal de la palabra de Dios, la importancia de la escritura y de los libros en el desarrollo de esta religión de la que el profeta no dejó absolutamente nada escrito. Reconozco que lo de los libros lo acabo yo de meter así por la cara porque acabo de leerme El infinito en un junco de Irene Vallejo. Pero es cierto, gracias al avance tecnológico de la literatura y el poder llevar libros pequeños y guardarlos en cualquier lado, en las numerosas persecuciones que hubo contra cristianos, muchas Biblias pequeñas se pudieron guardar para luego echar mano a ellas y recitar salmos, epístolas o lo que fuera. Pero un momento, ¿por qué a Emmanuel Carrère le interesa tanto la figura de Lucas el Evangelista? Vamos a hacer un inciso explicativo e intentaré ser lo más breve posible sobre los evangelios, porque creo que es necesario para no hacerse un cacao mental que los flipas a la hora de ponerse a leer este libro, que tiene tela de evangelios, de nombres y de historias que a mí me cuesta mucho porque ni tengo conocimiento histórico, ni conocimiento religioso, ni nada que se le parezca. Existen 4 evangelios canónicos. El de Marcos, relato de la vida, milagro y palabras de Jesucristo, y el más antiguo. El de Mateo, más bien destinado a las comunidades judeocristianas con el objetivo de presentar a Jesús como el verdadero Mesías. El de Lucas, el más extenso y el que más relata la vida de Jesús, con su nacimiento, muerte, resurrección, ascensión. Y el de Juan, en el que no voy a entrar porque no nos hace falta para lo que estamos viendo y tampoco quiero hacer el vídeo absolutamente infumable. Lo interesante es el origen y las fuentes con las que se construyen estos evangelios. Y con lo que quiero que os quedéis es con que el evangelio de Lucas y el de Mateo beben ambos del de Marcos. Pero también esos 2 evangelios beben de otra fuente, una llamada fuente Q, también conocida como Evangelio de los Dichos Q, un texto antiguo supuestamente basado en la tradición oral de la Iglesia primitiva, es decir, las palabras de Jesús tal y como salían de su sagrada boca, las cuales son tan interesantes o incluso más que la literatura que surge a raíz de ellas. Por tanto, Emmanuel Carrère, sabiendo que el Evangelio de Lucas está escrito atendiendo a 3 fuentes, 50% del Evangelio de Marcos, un 25% de esta fuente que hemos descrito ahora, la fuente Q, y otro 25% de lo que conocemos como Sondergut, conjunto de fuentes únicas y vivencias como en este caso podrían ser sus andanzas con Pablo de Tarso, Carrère intenta acercarse lo máximo posible a la fuente original y por tanto al mensaje de Lucas. El grueso del libro es muy complejo como para analizarlo fríamente y que este vídeo no dure 45 minutos y medio, así que me limito a recomendar su lectura con tranquilidad y se hace muy ameno, ¿eh? O sea, esto no es un libro de historia académico, es un libro de Emmanuel Carrère, por tanto se lee pues bastante bien. Pero por haceros un resumen o algo así, Carrère se siente especialmente atraído por la figura de Lucas el Evangelista, al que considera un escritor como él y del que le obsesiona un extraño vacío en su evangelio de 2 años de duración. Y para acercarse a él, pues debe conocer a su maestro, que es Pablo de Tarso, que es con quien empieza esta historia del cristianismo. Pablo es un audaz revolucionario, fanático, calculador, y aseveraba conocer mejor a Cristo que los discípulos que habían conocido en persona a Jesús. Fue un motor incansable que no necesitó gasolina y que no se le gastaba, que hizo que empezara a rodar la maquinaria que ha perdurado hasta nuestros días. Por otro lado, la figura de Lucas se percibe como más comedida, más interesado en las escalas de grises y en encontrar la verdad entre puntos de vista enemigos. Esto es muy a lo Heródoto, de hecho, y que finalmente pues escribiría el libro de los Hechos, en el que se narra la fundación de la Iglesia y su expansión por el territorio romano. Carrère lo estudia de escritor a escritor, analizando su obra, conociendo las complejidades de la escritura, intentando encontrar huecos argumentales, trucos, virtudes, en definitiva intentando comprender cómo iba escribiendo Lucas su obra y por tanto cómo podría Emmanuel Carrère rellenar algunos huecos que le faltan. Me da la sensación de que a lo mejor estoy dando una imagen más bien fría de lo que es este libro, pero no lo es. Esto no es una investigación histórica de una persona absolutamente pragmática, sin sensibilidad,
que lo único que quiere encontrar es un dato histórico o algo así. No, no, esto es la búsqueda del reino, la búsqueda de la fe por parte de este escritor, la búsqueda de respuestas, pero todo desde un punto de vista muy personal. Y no os voy a decir si encuentra lo que busca o la forma que tiene en caso de que lo encuentre, que algo tengo que dejar para vuestra lectura y para animaros a que lo leáis. Muchísimas gracias a todo ser humano que haya llegado hasta aquí. Y me gustaría mucho conocer la opinión de quien lo haya leído, porque yo, por ejemplo, pues eso, no tengo apenas conocimientos históricos. Yo no sé nada, yo no tengo ni idea de nada. Y si hay alguno que me pueda decir, pues esto es una tontería como una casa, esto no sé qué, me interesará muchísimo. Así que nada, eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.